Hola, en los próximos minutos vamos a ver algunos conceptos básicos y generales sobre el problema del coma. Hay que considerar algunos conceptos como el estado de conciencia, que implica estar despierto, alerta y ser consciente de uno mismo y del entorno, que tiene que ver con el contenido de la conciencia y con el nivel de conciencia, que son los dos elementos que nos caracterizan a la persona normal y sana. Hay distintas alteraciones del estado de conciencia. En este caso hay alteraciones en más, que es el paciente excitado, que no es el objeto de estudio en este momento, y en cambio puede haber tendencia al deterioro de conciencia en distintos puntos, que no todos los puntos son iguales ni tienen el mismo valor, ya que no es lo mismo un cuadro confusional que una ligera obnubilación, en el cual la persona tiende a dormirse, pero se despierta fácil. El cuadro confusional es quizá un poco más profundo y altera más que nada el contenido. El paciente letárgico, que tiene tendencia al sueño y va progresando al sopor, al cual hay que despertarlo con un estímulo más intenso y se vuelve a dormir. El estupor, que es el estado previo al coma, digamos, en términos generales, en el que el paciente solamente responde con estímulos muy intensos y vuelve al mismo estado con una respuesta muy pobre. Y después el coma, en el cual no tenemos ningún tipo de respuesta y el paciente permanece con los ojos cerrados. El estado de coma es un estado que se produce como consecuencia de una lesión catastrófica del cerebro en general, ya sea involucrando el encéfalo, el cerebro o el tronco cerebral. Decíamos que la conciencia tiene que ver con estar despierto y que tener los ojos abiertos. Uno sabe quién es, cómo es y el entorno, en qué momento se encuentra, uno tiene conciencia de su estado. En cambio, el coma, número uno, que tiene que tener los ojos cerrados. El paciente pierde la conciencia de sí mismo y del entorno y no tiene ningún tipo de respuesta. O sea, tiene pérdida de contacto con el entorno. El coma es una situación neurológica que va a tener dos mecanismos principales a partir de los cuales nosotros podemos hacer un razonamiento clínico, tanto por los hallazgos semiológicos como por las causas. Esta pérdida de conciencia sin respuesta puede producirse por una lesión del tronco, propiamente dicho, en el cual involucra la sustancia reactivadora ascendente, o una lesión hemisférica bilateral. Una lesión unilateral o una lesión parcial del tronco puede generar un deterioro del paciente, pero no coma. Cuando hay una lesión completa del tronco, sí, o cuando se afectan ambos hemisferios cerebrales, también. Por otro lado, tenemos que las causas que pueden producir coma pueden ser estructurales, un tumor, un hematoma, un traumatismo, o no estructurales, para mencionar algo metabólico, la anoxia. La clasificación anatómica de los mecanismos por los cuales puede producirse el coma tiene que ver con una lesión hemisférica que sea focal, pero que provoque desplazamiento del tronco y una hernia, con lo cual el mecanismo final va a ser la compresión global del tronco. El daño difuso hemisférico, la anoxia posparo como ejemplo, la lesión diencefálica bilateral, que puede ser un accidente vascular como lesión más frecuente, una lesión del cerebelo que comprima el tronco, un hematoma, la lesión intrínseca del tronco como un infarto por la oclusión de la arteria del tronco basilar, o la hidrocefalia, que va a producir aumento de la presión dentro del cráneo, impidiendo la llegada de flujo sanguíneo normal al cráneo. ¿Qué lo causa? A los fines prácticos podemos resumir que las lesiones que pueden causar coma, como decíamos recién, pueden ser un proceso difuso que afecte el cerebro completo, una masa supratentorial que provoque una hernia cerebral, básicamente comprimiendo el tronco, o lesiones intrínsecas del tronco. El abordaje global del coma es primero establecer que el paciente está con los ojos cerrados y no responde a ningún tipo de respuesta, por lo cual, de cualquier manera, la urgencia es considerar las primeras medidas ABC de la emergencia, chequear el medio interno con un rápido análisis de factores usuales, electrolitos, glucosa,
creatinina, fallo hepático, gases en sangre, dosaje de sangre cuando se puede, dosaje de drogas en sangre cuando se pueda, y por supuesto que uno inicialmente en la evaluación global inicial uno piensa dentro de las causas más frecuentes, una hemorragia intracerebral, una meningitis, un foco neurológico que puede ser encontrado en el examen, o sin ningún foco neurológico que uno presume más algo más metabólico o tóxico. Por supuesto que como dato complementario la neuroimagen o la punción lumbar nos dan información. En el caso de que haya fiebre, ordenar cultivos rápidos. Vamos a hacer una evaluación clínica para ver si tiene foco neurológico o no, que ya la vamos a ver en unos minutos. Y por supuesto que cuando tenga un tratamiento, hacerlo inmediatamente. Bueno, y de acuerdo al contexto general, bueno, ver algún otro estudio complementario como el electroencefalograma o la resonancia magnética. Dentro de la evaluación global del coma, podemos decir que la historia clínica es clave porque es lo que nos va a dar una guía de esto, ¿no? Es algo que encontremos, que llegue a la guardia un paciente inconsciente que vive solo, que lo encontraron en coma, bueno, se hace más complejo, pero de alguna manera la historia clínica es fundamental, como en cualquier problema patológico, el examen físico general, el examen neurológico que uno evalúa. El fondo de ojo, que en general no se hace porque no es de rutina que se haga el fondo de ojo en la guardia, pero sí la rigidez de nuca o algún signo de trauma craneal, ¿no? Entonces vamos a ver 4 puntos fundamentales que ya los desarrollamos. El nivel de conciencia, que lo evaluamos con la escala de Glasgow, por supuesto que en este caso está en coma. De alguna manera en esos estados intermedios nos puede servir la escala de Glasgow. Vamos a evaluar la función del tronco a través de ver las pupilas, movimientos oculares, respuestas a la temperatura y el reflejo corneano, que ya lo vemos. La función motora, sobre todo digamos, la postura espontánea o el movimiento del paciente al estímulo doloroso. Y el patrón respiratorio, que a veces no es fácil de interpretarlo en el contexto de guardia, pero bueno, uno puede verlo. Consideraciones generales también de esto. Bueno, la forma de inicio es importante, es ver si tiene foco neurológico o ver si tiene signos meningios. Este es como el combo, si me permiten el término, para que uno tenga en cuenta la evaluación global de esto. ¿Cómo empezó? Lo que es estructural suele empezar en forma aguda, lo que es de inicio, digamos, subagudo, en general son causas más metabólicas, y los signos meningios, bueno, que son claramente identificatorios de 2 o 3 causas como las hemorragias cerebrales, las meningitis o la hipertensión endocraniana. Por supuesto que acá el examen va a ser el resultado de provocar respuestas. Y vamos a tener el examen general, que el paciente puede tener, yo no voy a entrar en detalle porque es de manejo clínico, pero algunos elementos del examen que nos adviertan la situación. Puede estar hipertenso, hipotenso, puede tener fiebre, hematomas cutáneos, puede estar ictérico o una arritmia cardíaca o cuando se pueda y esté en las condiciones dadas, un edema de papila. Por lo tanto, el contexto general nos va orientando a las diversas causas que son numerosas. Integrando los datos del examen, uno puede presumir que el coma es metabólico cuando hay un deterioro de un estado mental previo. Todos los hallazgos en el examen son simétricos, sea la respuesta motora o las pupilas, o las respuestas oculomotoras sean iguales en un sentido o en el otro. Puede haber convulsiones bilaterales o generalizadas. Y bueno, y hay que tener en cuenta también que si bien son excepciones y no es lo único que uno tenga que acordarse, a veces puede haber una manifestación focal en el caso de hiper o hipoglucemia, bueno, fallos en el estado osmolar, etc. Y en lo estructural, que como decía recién, se caracterizan porque el debut generalmente es brusco, porque hay un traumatismo, hay una hemorragia o hay un infarto, para mencionar las 2 o 3 cosas que uno debería pensar primero, ¿no? Y siempre la asimetría en las pruebas o en las estimulaciones o en los reflejos nos hablan de que hay un foco. Ese es el dato. Y si hay un foco puede haber algo estructural. El examen de las pupilas, vamos a hacer una rápida mirada, pero uno evalúa el tamaño, la forma, la reactividad, la simetría y el reflejo consensual. De alguna manera esto es siempre parte del examen de rutina que uno ve la linterna en los ojos, pero a veces uno ni siquiera sabe que está mirando. Yo creo que uno tiene que ver la respuesta de la pupila y la simetría, si bien el detalle, por supuesto, es lo que corresponde. Vamos a ver acá que
Esto es difícil de acordarse, pero hay que tener en cuenta que las respuestas pupilares en reposo o como consecuencia de la respuesta a la luz caracteriza la zona de lesión. Perdón. Por otro lado, el reflejo de amenaza nos da una pauta de respuesta y de integración del tronco. Se hace con el paciente con los ojos abiertos y haciéndole la amenaza con la mano, sin llegar a tocarlo, por supuesto, para no desencadenar ni daño ni otro reflejo. El reflejo corneal, que se toma en la parte externa del ojo, para ver si el paciente responde. De esta manera estamos integrando o viendo la indemnidad del reflejo, que ahí lo podemos ver. Los movimientos oculares espontáneos, que vamos a ver el paciente en la mirada primaria, le vamos a abrir los párpados, vamos a ver si hay un vagabundeo, que se mueven de un lado hacia el otro. Son numerosos las características de los movimientos espontáneos en los pacientes con deterioro de conciencia, que tienen que ver con los distintos tipos de lesión. El bobbing ocular es una sacudida, el dipping ocular también es una sacudida en otro sentido. Son movimientos espontáneos y repetitivos con diferente intensidad. Las lesiones, en el caso que uno pueda tener un foco, como en este caso una hemiparesia izquierda, podemos tener una lesión destructiva o una lesión irritativa. Una lesión irritativa puede ser generadora de convulsiones y una destructiva de déficit neurológico. En este caso simplemente eso se llama skew desviation, en el cual el paciente tiene, como ven, hacia arriba un ojo y hacia abajo el otro, indica una lesión de parte del tronco. Los otros reflejos que vamos a realizar, siempre y cuando tengamos la certeza de que no hay una lesión cervical, por supuesto, son los óculos cefálicos, en el cual, como podemos ver, el paciente con la mirada al frente se le gira la cabeza para un lado y para el otro, y vamos a ver que el paciente sostenga la mirada hacia adelante. El reflejo óculo-vestibular, que también se hace de rutina en una terapia, es con la irrigación del oído externo con agua fría y el movimiento espontáneo de los ojos. La respuesta al dolor, presionando la región parotidia o la temporomandibular, vamos a ver la expresión facial para ver si tiene respuesta. La postura espontánea que puede tener el paciente sin la necesidad que nosotros le hagamos un estímulo doloroso o haciéndole un estímulo doloroso, cómo responde el paciente. En esta figura, el A corresponde a la decorticación, o sea, implica lesión de la corteza cerebral. En la B, de descerebración, en el cual implica más una lesión baja, un daño más caudal que rostral. Y en el caso C, que vemos claramente que la respuesta es asimétrica, por lo tanto podemos presumir que hay un foco neurológico. No olvidarnos de un clásico signo semiológico, la respuesta de Babinski, que nos indica siempre muy fiel y muy utilizada y muy fácil de hacer, una lesión central, indudablemente, ¿no? Dentro de las dos escalas que se utilizan para evaluar el estado de conciencia está el Glasgow, que considera algunos elementos que por ahí no son completos, como que no tiene en cuenta las respuestas oculares del tronco. Esto es para que lo vean ustedes con detenimiento y lo discutan con su docente, en el cual vamos a tener respuestas oculares, respuestas al dolor, respuestas pupilares y respuestas al patrón respiratorio. Aquí podemos ver, lo pueden ver con detalle, haciendo una pausa en el video, cuáles son las categorías de respuestas oculares, motoras, de tronco o de respiración. Y finalmente, para terminar esta primera parte, vamos a ver cómo nos puede ayudar una imagen en determinar o establecer el mecanismo causal del coma. Uno debería determinar en forma precisa y rápida la causa del coma para tomar las medidas de acción y terapéuticas iniciales. En ellas vemos a ver sobre las 4 imágenes de la izquierda, que son tomografías, vamos a ver en la figura A un hematoma extradural que produce un foco, compresión del lóbulo temporal y compresión del tronco cerebral a ese nivel, generalmente dando la hernia del uncus, que uno sabe, y eso es un signo localizador. En la figura B vamos a ver un infarto extenso, que se llaman infartos malignos, en el cual
dentro de las 48 horas se edematiza y eso genera desplazamiento de la línea media, hipertensión endocraniana. En la figura C, una hemorragia subaracnoidea, y en la figura D, una hemorragia parenquimatosa del núcleo caudado del lado derecho, con extensión al ventrículo, y al haber sangre en el espacio intraventricular obstruye la circulación y vamos a ver que tiene hidrocefalia como complicación. En el caso de las resonancias nos dan mucha más información, en el caso que se pueda ver, y en el caso de la figura A vamos a ver una lesión cortical difusa bilateral que se ve destacado en blanco en la corteza. En el caso B hay una encefalopatía por hipertensión. En el caso C vamos a ver una una encefalitis herpética con la típica lesión del lóbulo temporal. Y en el caso D, una apoplejía hipofisiaria, eso es el sangrado de un adenoma de hipófisis, que es bastante inusual, pero bueno, es una causa que se diagnostica fehacientemente con la imagen. Así que de esta manera terminamos la primera parte.